Una de dos. O no sabe leer, o algo peor. O algo peor. Usted es pura demagogia. Entiéndalo bien, la que usted bebe. Espanto que se abre de un problema de esta naturaleza simplemente en clave de obtener 2 miserables votos. Y para otro día, Gracias. por favor, no me señale. No tiene la palabra. Sí, pero señora. por favor, tiene que la no me palabra. señale Señor con el Álvarez, dedo. Gracias. no tiene la palabra. Han legislado, han prometido, cumplen, engañan y eso lo hacen extensivo a la propaganda con la que se despachan cada día. Son especialistas en generar protestas de los asturianos. Cada día escuchamos las de un sector distinto y se quejan los vecinos reclamando que se cumpla lo que se prometió. Esto es simplismo, señor consejero, esto es simplismo. Señoría, lo de su partido no tiene un pase. Es cruel, sí, escúchenme, no ponga caras, escúchenme. Si usted me remite al plan o me remiten, como siempre, a una página web, yo no sé la comparecencia esta a qué viene, porque la verdad yo le estoy preguntando, usted me está respondiendo y ahora me lleva al... Es cierto que le da igual lo que yo le vaya a contestar. No es que me dé igual lo que me vaya a contestar, es que me da igual si me contesta de esta manera. Yo estoy aquí haciéndole unas preguntas para tener unas respuestas y poder entender por qué se gasta ese dinero y en qué revierte y beneficios tiene para el ciudadano. Entonces, me puede decir, sí, hay un informe. Por supuesto, claro que sí, pero si usted está aquí, yo creo que me tendría que responder, aunque solamente sea, pues eso, un ejemplo. Mire usted, pues es para esto. Fenomenal, me vale. Pero claro que me remita usted. No le vale. Sí, me vale. No le vale. Sí, bueno, me lo va a decir usted a mí si me vale o no, pero ¿cómo puede usted poner en mi boca las cosas? Bueno, me lo va a decir a mí si me vale o no. Yo estoy diciendo que algo me vale, pero es que usted no me dice nada. Entonces no ponga en mi boca cosas que yo no digo. Si le digo que si me responde algo me vale, es que me vale.